Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. ¿Dejas de utilizar el retinol en verano porque pasas mucho tiempo al sol? ¿Tienes la cara continuamente irritada si intentas ser constante con el retinol? Hola, es un placer que nos acompañes en este nuevo episodio del podcast de Dermotec, donde hablamos de dermatología, de estética y de cosmética. Hoy la doctora Sofía de Asís y yo, la doctora Inés Escandey, te respondemos a estas y a otras preguntas. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muy bien, preparadas. Muy bien. Bueno, pues hoy hablamos de un tema del que nunca os cansáis y la verdad es que nosotras tampoco, porque hoy vamos a hablar de nuestros activos favoritos, los retinoides. Hablaremos de lo siguiente: ¿qué son los retinoides? ¿Qué le hace a tu piel el retinol? ¿Por qué te irritan los retinoides? Trucos para tolerar bien el retinoide y cómo usar el retinol en verano o en invierno. Efectivamente, vamos a hablar otra vez de los retinoides. Ya hemos tratado este tema muchísimas veces y de hecho es eso, nunca nos cansamos, ¿no? Porque siempre surgen algunas dudas y al final es algo que todo el mundo usa. Pero recordad que tenemos 2 episodios en los que hablamos muy profundamente de retinoides, que es el episodio 62 y el episodio 63. Tenéis mucha información ahí, así que si queréis refrescarlo o si queréis saber algo más de lo que hoy no vayamos a mencionar, pues ahí los tenéis. Pero bueno, vamos a recordar otra vez qué son los retinoides. Son una gran familia de compuestos que se pueden administrar por vía oral o por vía tópica. Por vía oral tenemos, prácticamente solo tenemos fármacos, no hay ningún cosmético por vía oral que sea un retinoide, sí que hay suplementos de vitamina A que son, digamos que son unos derivados de la vitamina A, pero los retinoides orales son fármacos. Y luego tenemos otros que se aplican por vía tópica. Y dentro de estos que se aplican por vía tópica tenemos 2 grupos, los que son fármacos, es decir, que necesitas una prescripción, como por ejemplo el ácido retinoico, el adapaleno, el difaroteno, o los que son cosméticos, por ejemplo el retinaldehído, el retinol o los ésteres de retinol, que son los que encontramos en cualquier tienda de cosméticos como retinol, retinal, esas cosas, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, estas moléculas tienen un efecto, o sea, la molécula que realmente tiene un efecto en las células es el ácido retinoico o tretinoína. Y el resto de retinoides tópicos se tendrán que convertir dando uno o varios pasos en este ácido retinoico para ejercer su función a nivel celular. Pero bueno, recordemos que no solo, bueno, ahora lo explicaremos mejor, ¿no? Pero no solo van a tener efecto por esta unión y esta conversión al ácido retinoico, sino que los retinoides tienen muchísimos efectos y por eso nos gustan tanto, ¿no? Exacto. Y si nos metemos ya en el tema de qué efectos tienen los retinoides en nuestra piel, los retinoides van a producir varios efectos, muchísimos, por eso es nuestro activo favorito, y van a funcionar básicamente por 2 mecanismos diferentes. El primero sería un efecto más genómico, es decir, que los retinoides se van a unir a unos receptores que están en nuestras células y van a hacer que estas células se modifiquen, sufran ciertos cambios. Esta vía por la que los retinoides se unen a estos receptores específicos es la que aporta la mayor parte de beneficios conocidos como anti-aging, ya que se favorece que estas células vayan a generar más colágeno dérmico, se contrarrestan un poco los efectos del estrés oxidativo, se regula la síntesis de lípido, que es fundamental para la función barrera de la piel, mejorando en definitiva todo lo que es el aspecto, la textura también de nuestra piel. Claro, pero es lo que tú dices y que he comentado antes, ¿no? Que realmente hay 2 efectos y luego hay un segundo grupo de efectos que no tiene tanto que ver con la unión del ácido retinoico a los receptores de las células, sino otros efectos que también van a producir los retinoides. Por ejemplo, el retinaldehído, que también podemos ver como retinal en los productos, tiene efectos antibacterianos y de hecho hay estudios que demuestran que la aplicación de retinal al 0,5% durante 2 semanas reduce mucho la concentración de bacterias implicadas en las lesiones de acné, como el Cutibacterium acnes o el Staphylococcus aureus. Y realmente también los retinoides cosméticos, como retinal, el retinol o algunos ésteres, han demostrado tener efectos despigmentantes y antioxidantes por vías diferentes a esta unión a los receptores, ¿no? O sea que son moléculas muy complejas y que tienen efectos por muchas vías distintas. Muy versátiles. Y para que tengáis como un resumen de todos estos beneficios, digamos que vamos a reducir el daño que producen los radicales libres, aumentaremos la síntesis de colágeno, lo que mejora la textura de la piel,
Regulamos el recambio epidérmico, lo cual también contribuye a mejorar la textura de la piel. Los retinoides actúan a nivel de las hiperpigmentaciones, mejoran la función barrera y en el acné, no solo como comentaba Inés, van a tener esa acción a nivel de las bacterias causantes del acné, sino que también ayudan a eliminar comedones y a que se generen nuevas lesiones acnéicas, comedones o pústulas. Claro, yo aquí sí que quería apostillar un poco que cuando hablas de lo de la síntesis de colágeno, aparte de que habéis hecho un episodio muy bueno, Sara y tú, hablando de qué cosas ayudan a sintetizar colágeno, que le aconsejo a todo el mundo que escuche, recordad que los retinoides llegan hasta cierto punto, o sea, no esperéis una mejora con los retinoides equivalente a una inyectable. Un láser o a un inyectable, exacto. O sea, si estamos en la escala de qué cosas nos ayudan a formar colágeno, los retinoides están ahí, pero están abajo, ¿vale? Claro. O sea, en cremas están arriba, pero en tratamientos y en global, abajo. Exacto, es que la cosmética llega donde llega y los cosméticos digamos que son el top, pero ahí se queda. Sí. Vale, bueno, entonces, todo bueno de los retinoides, menos la irritación, que ya sabéis que es lo que todo el mundo conoce como la retinización. Y ya sabéis, si habéis usado retinoides o si habéis leído sobre ellos, que los retinoides casi siempre van a producir irritación. ¿Y qué tipo de irritación es esta? Bueno, pues cuando la utilizamos lo que vamos a notar casi siempre es sequedad, eritema, que es la rojez, descamación y la sensación de quemazón que acompaña a todos estos signos, ¿no? Esta aparición de estos síntomas no es constante, o sea, no le pasa a todo el mundo y con todos los retinoides igual. Va a depender muchísimo del producto que utilicemos, es decir, de la concentración de retinoides que contenga, del tipo de retinoide que tenga, de la fórmula, del vehículo en el que vaya ese retinoide. Pero lo que sí que está claro, y que todo el mundo que ha utilizado y todos los que nos estáis escuchando, que sabemos que los usáis, conoce, es que a medida que aumentemos la concentración, es decir, un retinoide de 0,2 produce menos irritación que uno de 0,5 y estos a su vez menos que uno de un 1%. Cuanto más concentrado está el retinoide, siempre vamos a tener más irritación. Eso es. Y una cosa muy interesante para aprender a usar los retinoides es entender por qué ocurre todo esto. Y aunque realmente no está 100% claro a nivel científico, parece que la regulación en esta descamación epidérmica que provocan los retinoides es la principal causa de la irritación. ¿Vale? Los retinoides regulan el proceso en el que maduran las células de nuestra piel, las células epidérmicas, desde que están en la capa basal, que es la más profunda dentro de esta epidermis, hasta que van migrando hacia arriba y se van haciendo más planitos, van teniendo ciertos cambios y se descaman. Esto hace que durante los primeros días de uso este proceso de descamación o de renovación de la piel se altere, la cohesión, la unión entre estas células disminuya y al estar más separadas entre sí, lo que sería que les falta como el cemento que va uniendo estos ladrillos, la función barrera de manera transitoria, aunque hemos dicho que con su uso a largo plazo sí que mejora, de manera transitoria esta función barrera se altera y entonces aparecen estos síntomas de irritación. Es cierto que posteriormente, cuando ya se ha utilizado durante 4, a veces 6 semanas, estos síntomas progresivamente van poquito a poco a menos hasta hacerse generalmente imperceptibles, sobre todo cuando estamos hablando de retinoides de potencias más bien bajas o medias, aunque en ciertos casos o en ciertas épocas del año sí que es verdad que estos síntomas van a durar más tiempo y más aún si hablamos de retinoides de alta potencia. Sí, de hecho yo aquí me ha pasado a mí este año, o sea, utilizando, retinoides de alta potencia, no he conseguido tolerarlos bien a pesar de llevar utilizándolos muchísimos años. Los días de frío han sido especialmente complicados. Sí. Esto siempre pasa, gente que tolera muy bien el retinol, lo lleva utilizando ya varios meses, lo mantiene durante el verano, sigue durante el otoño y de repente vienen a consulta en diciembre, enero, la típica semana de frío, viento, etcétera, pues es que ya no me va bien, es que tal, no, es que lo que ha pasado es que tu piel por otros factores ha dejado de tolerar lo que antes estaba tolerando, no pasa nada, hidrata, recupera la función barrera y manténlo. Descansa un poquito si hace falta y a seguir. Sí, pero que realmente cuando tienes la irritación es muy incómodo porque no puedes hacer prácticamente nada más que ponerte cremas muy hidratantes, sí. Y estar todo el rato pelándote. Y pica a veces, ¿no? Que muchas veces ya no solo la irritación y la quemazón del retinoide, es que te pones la hidratante y te escuece, te molesta, es incómodo. Lo sabemos que somos usuarias, pero los beneficios están más que demostrados. Sí, yo os sigo, pero muchos días yo noto que me estoy pasando y que estoy empezando con la irritación cuando por la mañana me pongo la vitamina
hace y me pica bastante, digo, rojo. Sí. Ya me estoy pasando. Bueno, entonces os vamos a decir qué podemos hacer, que todo esto es el tema principal de este podcast, para mejorar la tolerancia a los retinoides. Entonces, hay muchas estrategias. Empecemos por la primera estrategia, que es la que probablemente todos aquí estemos haciendo, que es espaciar las aplicaciones, que esta es la típica. Lo que hacemos es aplicar el producto con retinol o con cualquier otro retinoide 2 o 3 noches a la semana, pero no de forma continua, tipo lunes, miércoles, viernes. Y bueno, pues aquí, ¿qué os aconsejamos? Pues que normalmente cuando iniciáis un producto nuevo o cuando cambiáis de potencia, pues empecéis por 2 noches a la semana separadas entre sí. Lo aconsejable es dejar unos 3-4 días tras la aplicación, porque muchas veces la irritación no va a ser evidente hasta que no pasen 3 o 4 días. Entonces, esperaos al cuarto al menos para ver si todo está en su sitio para volver a aplicarlo. Y cuando hayáis generado cierta tolerancia, alrededor de las 4 o 6 semanas, pues aumentad las aplicaciones semanales y al final generaréis una tolerancia sin tener este disconfort, ¿no? de la irritación. Segunda estrategia. Esta sería una estrategia que no es tan común, pero sí que hay muchos artículos científicos que hablan de ella, que es la terapia de contacto breve. En este caso lo que hacemos es nos aplicamos el producto durante un rato y posteriormente lo retiramos. ¿Cómo lo retiramos? Pues nos lavamos la cara o con un producto limpiador o de cualquier forma que nos resulte más o menos cómoda. En este esquema, por ejemplo, podríamos aplicar un retinoide, dejarlo 20-30 minutos, retirarlo y poder hacerlo así todos los días. Y de hecho hay artículos que utilizando este esquema y aplicando ácido retinoico, que es uno de los más irritantes, que ya sabéis que es la tretinoína, al 0,05% diariamente durante 30 minutos consiguieron resultados muy, muy similares a la aplicación convencional, es decir, a días alternos, pero dejándolo toda la noche, pero con menor irritación. Entonces, esta terapia de contacto breve es muy útil, pues si queremos ponérnoslo todos los días, pero sabemos que al principio, o es una época de frío, como decíamos antes, va a ser difícil, pues hacerlo así. Sí, la verdad es que es muy bien, muy, muy interesante. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Pues también es muy importante el vehículo, elegir un buen vehículo, ya que la tolerancia, como hemos dicho al principio, de un retinoide también va a depender mucho de la cosmeticidad, del resto de ingredientes que lleva el producto que nos aplicamos. Entonces, utilizar productos liposomados o productos micronizados va a mejorar la estabilidad del retinoide y su absorción, haciendo que se distribuya de una manera mucho más uniforme, más homogénea y lleguen a esta zona en la que tienen que actuar. Y otro truco que puede mejorar la tolerancia al retinol o a los retinoides en general es aplicar un producto previo. Entonces, en este caso, si utilizamos un producto hidratante, algo graso, antes de aplicar el retinoide, como podría ser una hidratante, un aceite hidratante, una crema, etcétera, si posteriormente aplicamos el retinoide, como los retinoides tienen unas características o una naturaleza lipofílica, es decir, que les atrae todo lo que sea la grasa o lo aceitoso, lo oleoso, se van a quedar como más detenidos en esta primera capa de crema de hidratante, van a penetrar mucho más lentamente y entonces se van a tolerar mejor. Pero también es cierto que no solo disminuye la irritación, sino que también va a disminuir en parte su eficacia, con lo cual estamos mejorando lo bueno y estamos disminuyendo, lo malo, pero también lo positivo. Estamos disminuyendo su acción. Yo creo que esta es una estrategia muy interesante cuando sabemos que nos vamos a poner un producto, por ejemplo, muy potente y que tenemos la piel especialmente sensible y no nos apetece una irritación porque, yo qué sé, tenemos un evento, pero queremos utilizar un producto. Pues esta es una estrategia interesante porque sabemos que vamos a absorber menos, pero yo creo que es muy buena estrategia, ¿no? Porque al final creas como una especie de malla artificial a través de la que se tiene que colar ese retinoide y es una forma cómoda, ¿no? Si tenemos sobre todo para pieles con alteraciones de la función barrera, yo creo que es una estrategia muy buena. Y no hace falta ponerla en toda la cara. Puedes aplicar un poquito de hidratante solo en las zonas donde es más fácil que se irrite, que habitualmente es como el triángulo alrededor de la nariz, alrededor de la boca o un poquito en la zona del contorno, más hacia las sienes, ¿no? Puedes aplicar la hidratante solo en esa zona para minimizar la acción en esa región tan concreta y en el resto dejar que el retinoide haga todo su efecto. Bueno, trucazo que os ha dado Sofía, ¿eh?
Y aparte, luego están todas estas estrategias que ya tienen que ver un poco con la composición del resto de nuestra rutina, ¿no? Si sabemos que estamos utilizando un producto potente que nos puede irritar, pues alejemos la aplicación de los exfoliantes. Si nos exfoliamos, lo que vamos a hacer es que tengamos pues una capa un poco más fina, ¿no? Digamos, nuestra piel es un pelín más fina, es más homogénea, por lo tanto el producto se va a absorber mejor, de forma más rápida y por tanto al principio va a ser más irritante. Claro. Entonces, bueno, pues si sabemos que estamos en una época difícil o en un retinoide complejo, pues los exfoliantes separemos los varios días de los retinoides. Sí, hay que tener cuidadito. Y esto nos lleva también a hablar del último punto, que son las épocas del año, porque en realidad lo que va a determinar la tolerancia de nuestra piel a los retinoides es el estado, la eficacia de la barrera cutánea, de nuestra barrera cutánea. Entonces, cuanto mejor se encuentre nuestra piel, mejor y más rápido llegaremos a tolerar la aplicación de los retinoides. Y por eso, como decíamos, en invierno, cuando estamos muy expuestos al frío, al viento, a calefacciones, ambientes más secos, la tolerancia a los retinoides en general, en cualquier persona, es peor y es en el momento en el que vemos muchísimas más reacciones irritativas en consulta y son más frecuentes y más severas. Mientras que, por otro lado, en los meses ya estivales hay mayor humedad, no estamos tan expuestos a agresiones como el viento y el frío, entonces la tolerancia generalmente en los meses de verano suele ser mucho más cómoda, suele ser mejor. Claro, esto es lo que nos lleva a desterrar el eterno mito de no utilizo retinoides en verano. Claro. ¿Por qué? O sea, sí, los retinoides en verano son fantásticos. Claro. O sea, yo en verano estoy encantada con los retinoides. Sí. ¿Qué pasa? Que aquí está el problema de los retinoides y el sol. ¿Y cuál es el problema? Pues que son moléculas muy inestables, o sea, son muy poco estables cuando les da la radiación. De hecho, los retinoides pueden comportarse como fotoprotectores porque son capaces de absorber la radiación ultravioleta en determinados rangos de longitud de onda. Es decir, que podrían comportarse similar a otros fotoprotectores. Lo que pasa es que no los utilizamos como fotoprotectores porque se ha visto que no son moléculas nada estables y que no son muy interesantes en las formulaciones de fotoprotectores. Lo que sí sabemos es que los retinoides, cuando los exponemos a la luz solar, pues se van a degradar de forma mucho más rápida y por lo tanto no van a ejercer el efecto beneficioso que queremos. Claro. Este es el motivo por el cual siempre aconsejamos aplicar los retinoides por la noche. Este es el motivo, básicamente. Claro. Y por eso no vais a ver muchísimos retinoides en bases transparentes, abiertos al aire y a la luz, porque normalmente no se conservan bien. No se van a conservar exactamente. Cuando pasen unos meses de que tengáis ese producto, ya no va a quedar retinoide en su interior. Claro. Pero luego esto digamos que se asocia un poco a la idea de que es más fácil quemarnos cuando utilizamos retinoides. Que esto viene un poco del tratamiento con la isotretinoína, que ya sabéis que es el fármaco que se usa para el acné. Y ahí es cierto que es más fácil quemarse. Pero en el caso de los retinoides tópicos, pues vamos a ver, si tenemos una irritación y vamos al sol sin ninguna protección, con la piel irritada porque hemos tenido una dermatitis irritativa porque acabamos de empezar un retinoide, sí que es cierto que es más fácil que nos quememos, porque al final es lo que decía Sofía antes, tenemos una alteración en la función barrera, tenemos zonas irritadas, bueno, pero si que nos quememos y que nos podemos manchar. Exacto, que luego hay una hiperpigmentación después de la agresión esta de la quemadura. Pero si estamos acostumbrados a los retinoides y no tenemos ninguna dermatitis irritativa en ese momento, y nos protegemos bien, que es lo que deberíamos hacer todos los días, pues ¿qué problema hay, no? Usemos los retinoides en verano, no hay ninguno. No hay que dejar los retinoides en verano. Ahí me da mucha pena cuando los pacientes han estado acostumbrándose a un retinol súper potente a lo largo de unos meses y tal, por lo que sea no vienen a la consulta, a lo mejor esta que a veces les citamos justo antes de verano y tal. Esa pues por lo que sea no han podido venir y de repente aparecen en noviembre. Y bueno, ¿y cómo lo llevas? ¿Cuántos días te pones el retinol? Ah, no, yo en verano me lo dejé. Y yo, pero si llegabas a tolerarlo 3 o 4 noches a la semana, un retinol súper potente, bla, 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 bla. Ah, no, es que pensaba. Y dices, jolín, ahora volver a empezar otro invierno y sobre todo que ha estado unos meses sin los beneficios, que tampoco pasa nada, pero bueno, sin los beneficios del retinol. Y luego que tienes que volver después de, cuando llevas tanto tiempo sin aplicar, volver a pasar por las fases estas de retinización, de empezar a tolerar y tal. Así que no hace falta suspenderlo, pero bueno, siempre os recomendamos que todo esto os acompañe vuestro dermatólogo. Exacto. Y nada, Inés, yo creo que hemos hecho ya un buen repaso, pero por si queréis revisarlo, recordad que os lo dejamos en vídeo en YouTube
y dejaremos también información en nuestro canal de Instagram. Además, si compartís nuestro episodio con vuestro entorno, nos dejáis una valoración, os lo agradeceremos enormemente. Así que nos volvemos a ver y a escuchar en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Más información en dermotech.com.